Buenas tardes, regidoras y regidores de la Comisión de Gobernación del Honorable Cabildo del municipio de Puebla. También agradecemos la presencia de las regidoras y regidores que nos acompañan. Regidora Maite, muchísimas gracias. Regidor Carlos, muchas gracias. Regidor Paco Ayala, muchas gracias por su presencia. Regidora Lupita Vanessa, muchas gracias por estar aquí. Por supuesto, Álvaro, muchas gracias de parte de Sindicatura y por supuesto el director jurídico de la Secretaría General de Gobierno, el licenciado Chevalier, muchísimas gracias por acompañarnos. Agradezco también la presencia y labor del equipo técnico y operativo de esta sala de las regidurías, ya que gracias a su trabajo las sesiones de esta y todas las demás son posibles. Damos inicio a la sesión extraordinaria de la Comisión de Gobernación del Honorable Ayuntamiento del municipio de Puebla, siendo las 12 horas con 16 minutos del día 22 de julio del año 2025. En términos de lo establecido por el artículo 115, fracción quinta del Reglamento Interior de Cabildo y Comisiones del Honorable Ayuntamiento del municipio de Puebla, procederé a realizar el pase de lista de asistencia. Regidora Georgina Ruiz Toledo, gracias. Regidora Ana Mariela Solís Rondero, gracias. Regidor Leobardo Rodríguez Juárez, gracias. Y regidora María de Guadalupe Arrubarrena García. Muchas gracias. Y el de la voz, regidor Gabriel Juan Manuel Biestro Medinilla, presente. Con la presencia de 5 regidoras y regidores integrantes de la Comisión de Gobernación, informo que existe el quórum legal para el desarrollo de esta sesión. En tal virtud, procedo a dar lectura al orden del día. Orden del día. 1. Lista de asistencia. 2. Declaratoria de quórum legal y apertura de la sesión. 3. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen por virtud del cual se aprueba el reglamento de operación y funcionamiento del Consejo de Paz y Justicia Cívica del municipio de Puebla. 5. Cierre de la sesión. Una vez que se han desahogado los puntos 1 y 2, perdón, del orden del día, les pregunto, ¿alguna regidora o regidor quiere hacer uso de la palabra? No habiendo quien haga uso de la palabra, procedo a someter a votación el proyecto de orden del día. Quienes estén a favor, por favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. ¿A favor? Muchas gracias. Con 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba el orden del día propuesto por unanimidad. Como punto 4 del orden del día, tenemos la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen en virtud del cual se aprueba el reglamento de operación y funcionamiento del Consejo de Paz y Justicia Cívica del municipio de Puebla. En votación económica y siendo que el dictamen fue circulado con anterioridad, consulto a los miembros de esta comisión si aceptan la dispensa de su lectura. Quienes estén a favor, por favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad la dispensa de la lectura. Como resumen de la propuesta de reforma que se plantea, cabe señalar a la ciudadanía que la misma adopta el modelo de seguridad que desde la Federación está implementando nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, el cual, continuando con la política de prevención, combate a las causas y reconstrucción del tejido social, nos invita a plantear un modelo de seguridad y justicia más justo, responsable y humanitario. El presente reglamento tiene como objetivo la rendición de cuentas y la participación ciudadana en la elaboración, ejecución y supervisión de la política municipal de seguridad ciudadana. Plantea la creación de consejos de paz y justicia cívica que estarán vinculados a través de los 3 niveles de gobierno y que plantea 100 consejos de estos al interior de nuestro municipio. La creación de este consejo es parte de las actividades y estrategias destinadas a resolver los problemas que la violencia y la inseguridad nos obligan. Como órgano asesor, consultivo, propositivo, articulador y auxiliar del municipio en esta materia, a través de la participación ciudadana, es una propuesta, decía yo, estratégica, pacífica y diseñada para coadyuvar en la solución a este problema que es tarea de todos.
Esto implica un cambio importante en el paradigma de la impartición de justicia a la que está facultada el municipio, así como su actuación a través de cuerpos policíacos, homologando protocolos, atribuciones y procedimientos de los cuerpos policíacos y de los juzgados cívicos. Sabemos que esta importante reglamentación nos obliga a revisar otras normativas. Ninguna de las disposiciones que aquí contienen provocan una antinomia fundamental con las atribuciones de las dependencias que ahí se mejoran. Agradeciendo a la regidora Lupita Rubarrena por sus comentarios en la integración normativa, sabemos que el presente dictamen es propuesto con poca anticipación, pero estamos seguros que ajustar nuestra actuación a la del Estado y a la de la República siempre repercutirá en beneficio de nuestra ciudad. Por lo cual, y atendiendo los señalamientos que realizó la regidora Rubarrena y aquellos que amablemente nos compartieron de la Secretaría General de Gobierno, me permito proponer la modificación al presente dictamen para incorporar en el artículo 2 el glosario, para eliminar términos imprecisos en el artículo 28, así como para ajustar las denominaciones, procedimientos y normativas aplicables en los artículos 5, 10, 14, 21, 47, 50 y 54, 55, 56 y 80. Una vez hecho esta aclaración y manifestado lo anterior, consulto si alguno de los integrantes de este cuerpo colegiado gusta enlistarse para hacer uso de la palabra en este punto. Regidor Carlos Montiel y regidora Lupita Rubarrena. Adelante, por favor, regidor Carlos. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos, compañeras y compañeros regidores. Bueno, no puedo dejar de señalar, pues, que un documento de esta naturaleza tenga tan poco tiempo. Gracias. Tenga tan poco tiempo para ser analizado, para ser estudiado, para que las y los regidores se puedan preparar y hacer las aportaciones que se consideran necesarias. Justamente a las 10 de la mañana tuvimos sesión de Comisión de Hacienda que preside el regidor Paco Ayala, y en esa comisión, que tenía por objeto o tuvo por objeto aplicar la propuesta o dictaminar la propuesta de normativa, de la nueva normativa para el ejercicio del gasto, señalé con absoluta precisión y felicité a la comisión, al presidente de la comisión y a los titulares de las áreas involucradas, específicamente hablando de la Tesorería Municipal y la Secretaría de Administración y Tecnología de la Información, por el procedimiento con el cual llegamos a aprobar el dictamen que se aprobó hace 2 horas. Un esfuerzo donde el presidente de la comisión, Paco Ayala, tuvo a bien involucrar a las dependencias, tuvo a bien hacernos llegar, hubo mesas de trabajo, hubo una serie de reuniones para generar un documento en el que, si bien el resultado no necesariamente implicaba que pudiéramos estar de acuerdo en la totalidad del mismo o no, todas y todos los regidores, ciertamente ninguno de los regidores y regidoras puede acusar que no se le tomó en cuenta, que no hubo tiempo para el análisis, que no hubo tiempo para hacer los comentarios adecuados y demás. Y me parece que este es el procedimiento que tendríamos que seguir cada vez que normativamente queremos resolver o queremos arreglar algo. El día de ayer se circula un documento a través de esta Comisión de Gobernación, un documento no corto, un documento de 140 páginas, donde se nos invita, sin decir agua va, a que se apruebe este dictamen, donde no sabemos cuál es el fondo del asunto, lo podemos suponer, desde luego, pero que a vista de pájaro, digamos, tiene una serie de inconsistencias, de errores, de atribuciones, donde se pone en riesgo no nada más
la autonomía municipal que todas y todos los regidores tenemos la obligación de cuidar, sino además se pone en riesgo inclusive, desde mi punto de vista, en algunos casos, el darle facultades a un comité casi que no tendrían por qué tener esas atribuciones. Es decir, hay una serie de inconsistencias, se ve que se nos circuló, digamos, el machote que se le circuló a todos los ayuntamientos de nuestro estado. Ya después me parece que circularon otro con algunas, o es lo que me informan, que circularon algún otro con algunas adecuaciones, pero a ver, sin lugar a dudas de el tiempo que se circuló este documento al día de hoy, es imposible hacer una revisión a conciencia, cumplir con el trabajo que tenemos y la obligación que tenemos de que los documentos que se planteen verdaderamente abonen para el bienestar de las y los poblanos en nuestra ciudad capital. Nosotros no tendríamos, lo he expresado, nosotros no tendríamos problema en acompañar un documento, una propuesta de esta naturaleza, siempre y cuando sea producto de mesas de trabajo, siempre y cuando haya el tiempo suficiente para que un documento de esta naturaleza se analice, se profundice. Ya ahorita la regidora Arrubarrena hará los comentarios y las precisiones técnicas que le dio tiempo de hacer, porque desde luego no hubo el tiempo suficiente, pero sí invitar pues a todos los y las regidoras de esta comisión a que hagamos un análisis en este sentido y que en conciencia, pues bueno, digamos si hubo la oportunidad de revisar y si verdaderamente este documento no estamos afectando más al municipio, a la autoridad máxima de este municipio, que es el ayuntamiento, y a su titular, el presidente municipal, aprobando, y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana aprobando esto en los términos en los que se nos plantea. Yo pediría que también conocer la opinión de la sindicatura respecto de este documento para que también tengamos la referencia legal de la sindicatura, que es muy, muy importante, y de esta manera tener elementos para que las y los regidores que participan en esta comisión tengan elementos para aprobar o no un documento de esta naturaleza. Es cuanto. Gracias, presidente. Muchas gracias. Regidora Lupita Arrubarrena, adelante, por favor. Gracias. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Por supuesto, a quienes nos siguen y a todos los equipos de apoyo. Como bien decía el regidor Carlos Montiel, tuvimos muy poco tiempo para revisar un dictamen que requiere toda la seriedad porque, sobre todo muchas veces por cumplir con los compromisos federales en el que mandan un proyecto para los más de 2,400 municipios, pues creen que todos los municipios somos iguales y por supuesto que hay municipios que tienen mucho más avances en el marco jurídico que otros y entonces no podemos pasar un dictamen exactamente igual. Y lo que más me preocupa es que yo aquí en este proyecto de dictamen veo una serie de excesos en funciones y en atribuciones para este consejo que pueden dejar, que son inconstitucionales, por supuesto, y que estarían rebasando el marco de la propia Constitución porque están retomando atribuciones que corresponden únicamente al ayuntamiento, incluso al presidente municipal. Y bueno, hablaremos de dos tipos de observaciones que tenemos, que son las de forma y las de fondo. En las de forma, sí les puedo decir que se nota la premura con la que llegó. Bueno, no tiene forma de dictamen porque nunca hace referencia a un anexo o no dice que ese anexo sea el del dictamen, pues siempre el anexo va incorporado al dictamen y no se ve una incorporación del dictamen. Sin embargo, estas se pueden subsanar sin ningún problema, ¿no? Otra cosa que veo muy delicada,
En ningún momento se hace referencia a la creación o constitución del consejo. Únicamente habla de un reglamento de un consejo que no existe y que en ningún lado se ha conformado y en ningún lado existe. Entonces, necesitamos un dictamen para la creación de un consejo que ya después esté regulado por el reglamento que pretenden aprobar el día de hoy. Entonces, pues está completamente desproporcional. El dictamen no habla como tal de la necesidad de la creación de un consejo para que ya después el consejo se regule con el reglamento y simplemente emiten un dictamen para un reglamento de un consejo que formalmente y legalmente no existe. Vaya, les hablo de esta premura porque en la hoja de firmas hasta el final habla de otro dictamen. Cuando ponen la presente hoja de firmas corresponde a otro dictamen, o sea, al de adquisiciones, ni siquiera esos detalles cuidaron, para que vean que sí leemos, porque aunque sea rápido, pues tenemos que leer porque somos muy responsables en los votos que tenemos que emitir. El gobernador del estado el día 9 de julio dijo, en próximas fechas se conformará el Consejo Estatal y después se replicará en los municipios. Yo no he visto que en el gobierno del estado ya se haya creado el Consejo Estatal y ya lo queremos conformar en el municipio cuando pues nos estamos brincando un orden que únicamente conocemos en declaraciones del gobernador. Porque, insisto, no hay creación de ningún consejo en ningún lado todavía. Bueno, sí, ya en algunos municipios vi que ya en Tepic y en algunos otros municipios veo que ya lo están creando. Ya no hablemos de los errores en las numeraciones de las fracciones en el artículo 5 y en otros. Mezclan el de mayúsculas con minúsculas, ponen fracción 2 y subfracciones y luego fracción 3 y continúan en vez de volver a iniciar. Es decir, en técnica legislativa está muy mal planteado, pero bueno, insisto en que estas son de forma. Las que más me preocupa y en las que más me ocupo también por el tema de legalidad, pues es en las de fondo. Encontramos una gran similitud y duplicidad entre los consejos en los establecidos en el capítulo 7 bis de los mecanismos en democracia directa y participativa. Es decir, ¿cuál es la diferencia entonces ahora también con un consejo de participación ciudadana? ¿Por qué? Porque participan ciudadanos. Esto sin considerar que estamos creando una cantidad de consejos que yo pregunto también a qué hora van a trabajar los servidores públicos que se van a tener que dedicar a atender todas las obligaciones que les imponen estos consejos. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia? Porque el artículo 178 del Coremún define a los diferentes consejos de participación ciudadana y aquí tenemos una gran participación ciudadana que podríamos ver también en el de la comisión permanente. Pero ahí sí está perfectamente regulado. Aquí ni siquiera está señalando el dictamen la creación de este Consejo de Paz, mucho menos pues está señalando cuáles serán las diferencias que tenga con la comisión permanente en la que van a participar una gran cantidad de instancias que estarán repetidas aquí como servidores públicos y ciudadanos que no pertenezcan a algún sector en especial. Bien. Entonces, insisto, no se ha instalado el Consejo Estatal, por lo tanto, estamos hablando de una vinculación con un ente que todavía no existe. ¿Por qué? Porque vincula también al Consejo Estatal con el propio Consejo Municipal, ¿sí? Y pues ni siquiera sabemos que exista o se vaya a crear de manera formal todavía un Consejo Estatal. Entonces, estamos hablando de entes abstractos, inexistentes, que no sería propio aprobar todavía. Tiene atribuciones que rebasan a las atribuciones del propio Cabildo y ahorita les voy a ir diciendo algunas. A ver, es que son tantas que la verdad estoy viendo por dónde empiezo. Bueno, vayamos al artículo 10. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de exceso en atribuciones, pues estas las están pretendiendo enumerar en el artículo 10, que con este que están proponiendo ahorita supongo que se recorre uno. Estaremos hablando del 10 o el 11. Yo hablo del proyecto que nos circularon a nosotros para que todos tengamos el punto de referencia.
Y entonces, en el artículo 10, entre otras cosas, habla de diseñar y aprobar políticas públicas y estrategias. No es un consejo de servidores públicos. O si vamos a considerar también a los ciudadanos como servidores públicos, como veo que se les está queriendo considerar, porque incluso hay una fracción en este artículo 10 que dice que tendrán que tener rendición de cuentas. Pues, ¿de cuándo acá un ciudadano va a hacer una rendición de cuentas ante la autoridad por funciones de la administración pública? Entonces, habla de diseñar y aprobar, incluso de evaluar políticas públicas. Esta no es función de un consejo que se le está queriendo considerar un supraconsejo por encima de la propia administración pública, tanto del ayuntamiento, que es el órgano de gobierno, como de la administración pública propiamente, que es la que conocemos como gabinete. Entonces, un consejo no puede estar por encima de estos entes. Otro, habla de definir directrices y prioridades, emitiendo lineamientos para encauzar y priorizar las estrategias y los recursos municipales para atender las causas de la violencia social. Definir el destino de los recursos municipales es atribución única y exclusivamente del cabildo, del ayuntamiento, presidente, síndica y regidores y regidoras. Es una atribución constitucional y de ley orgánica. No puede un ente que ahora llamamos consejo venir a definir el destino de los recursos públicos municipales, ni mucho menos dar seguimiento y monitoreo a programas implementados que van vinculados. ¿Por qué? Porque estos ya están considerados en el propio presupuesto de egresos, ¿sí? Mi pregunta es, ¿con qué presupuesto quieren que este otro proyecto de programas y que pretenden implementar sean sufragados y sean financiados? Tendrían que estar presentados antes de la ley de ingresos para incluirlo en los PBRs y poder programarlo en el presupuesto de egresos y entonces sí llevar a cabo también un seguimiento y evaluación que se hace a través del Instituto Municipal de Planeación. Entonces está completamente desvinculado de la propia normativa municipal, que además va de la mano con la propia autonomía municipal. Suscribir convenios con el sector público, privado, etcétera. Bueno, con el sector privado se podrán suscribir todos los convenios que sea, pero suscribir convenios con el sector público únicamente es atribución constitucional del Ayuntamiento de Puebla, que se hace a través del presidente municipal. Y recordemos incluso que en la primera sesión de Cabildo se le dieron facultades extraordinarias al presidente para estar suscribiendo los convenios y contratos sin estar aprobando cada uno por el propio Cabildo. Entonces, el decir que este consejo va a tener atribuciones para suscribir convenios con sector público, pues es también rebasar al propio órgano de gobierno, que es el ayuntamiento. Insisto, el tema de la rendición de cuentas incluso habla de destituciones, ¿no? De los consejeros, completamente rebasado. Habla de instancias que, bueno, no sé si estén creadas o no, pero por ejemplo en el artículo 28, ahora 29, habla de las mesas de paz de la Secretaría de Gobernación. Ahora también con este nuevo glosario, entiendo que habla de la Secretaría de Gobernación Federal. ¿Por qué vamos a regular nosotros un tema que es de gobernación federal? Nosotros no podemos intervenir, sería una invasión de atribuciones el estar hablando de que nosotros vamos a estar regulando o vinculándonos a unas mesas de gobernación federal. Todo se puede hacer en vinculación de los tres órdenes de gobierno, pero a través o de las normatividades que ya estén aprobadas o de los convenios de coordinación, y esto no es un convenio de coordinación. Pues insisto, la administración pública debe cumplir con los PBRs y con el Plan Municipal de Desarrollo. Esto ya está programado o se programa en cada ejercicio fiscal y está fondeado. Entonces, no puede, conforme al artículo 10, ahora 11, de un consejo que se crea, venir a hablar de programas, acciones, y mucho menos de dar seguimiento y vigilancia.
Yo aquí sí quiero también dejar algo muy claro. Está hablando de temas de prevención del delito. Los temas de prevención del delito competen exclusivamente al secretario de Seguridad o de manera prioritaria. Sé que es un área, es un tema transversal, pero todas las áreas del ayuntamiento deben vincularse con los programas y los diseños del propio secretario de Seguridad Ciudadana. No podemos tener a un ente por encima del propio ayuntamiento supervisando o diciéndole al secretario de Seguridad Ciudadana qué tiene que hacer y evaluando su función. ¿Por qué? Pues porque estamos viviendo además épocas incluso de mucha violencia, estamos viviendo épocas de inseguridad importantes y no podemos, es decir, tenemos que dejar al secretario trabajar, ¿sí? Y pues ese fue el motivo por el que incluso quienes nos dicen regidores de oposición votamos a favor del propio secretario. ¿Por qué? Porque confiamos en una persona que va a venir a plantear sus diseños. Y además, imagínense, en número, este consejo es extremadamente amplio, grande. ¿Cómo un secretario se va a subordinar a las determinaciones que tome un consejo tan grande que para empezar, para ponerse de acuerdo, va a estar un tanto complejo? Continuando con las observaciones de forma, insisto, ni siquiera tiene una precisión de un número definido de participantes. El artículo 2 y 3, que ahora serían el 3 y el 4, habla de un mínimo, ¿sí? O que al menos haya una persona representante de cada uno de los sectores que enumera. Pero, ¿y máximo cuántos? ¿Cuál va a ser el proceso para determinar si de un sector, como sería, por ejemplo, el académico, voy a recibir a 100 personas y de un sector, como sería el religioso, uno nada más, uno de cada religión? Es decir, está completamente vago y ambiguo y esto repercute de manera significativa en el número de la integración de los participantes en el consejo. ¿Por qué? Pues porque puede ser un consejo desde 50 personas hasta un consejo inmensamente grande, sin un tope, sin un número, y que además nos puede generar conflictos por la determinación del procedimiento para seleccionar a los integrantes. Entonces, pues está completamente ambiguo. Bueno, en cuanto a técnica legislativa, también el artículo 35 habla de una instalación sugerida de 3 meses, pero lo dice entre paréntesis. Un reglamento no puede traer entre paréntesis una explicación. Es técnica legislativa. Lo mismo el artículo 36, 37 y 38. Del artículo 65 refiere al informe policial homologado por faltas administrativas. Esto ya se encuentra regulado en el capítulo 9 del Coremún. Por eso insisto en que es muy delicado estar invadiendo esferas de atribuciones del propio secretario de Seguridad Ciudadana, ¿sí? Porque entonces el día que haya un resultado negativo, el secretario va a decir, bueno, ¿iba a trabajar yo o me iba yo a sujetar a las disposiciones de que llaman órgano asesor? ¿Sí? Porque dicen que es un órgano asesor, pero realmente tiene atribuciones ejecutivas, ¿sí? Lo más grave que veo incluso, el artículo 119 o 120, como quieran, modificación del reglamento, únicamente le da atribuciones a este consejo para modificar su propio reglamento. Oigan, 115 constitucional, la facultad reglamentaria es lo que distingue a los ayuntamientos de cualquier otro órgano de gobierno. Es la facultad por excelencia que tienen los ayuntamientos, la facultad reglamentaria. ¿Cómo le vamos a dar facultad reglamentaria a quienes ni siquiera son servidores públicos? No podemos hacer eso. Estamos renunciando a nuestras propias facultades, a la propia autonomía municipal. Veo aquí una fuerte injerencia de otros entes, como sería, insisto, en esta vinculación entre el Consejo Municipal y el Consejo Estatal, en el que va a haber un desequilibrio de fuerzas. ¿Por qué? Pues porque no trae una regulación precisa. A grandes rasgos, estos serían los comentarios que tengo. Podríamos llegar a subsanar algunos acá, pero tendríamos que ver cuál es el impacto que tiene en el resto del documento. Es decir, si me dicen, bueno, a ver, vamos a quitarle la atribución de que interfieran en el tema de la decisión del destino de los recursos públicos. Híjole, sí,
pero entonces ahora vamos a ver cómo impacta en todo el resto del documento, que es sumamente amplio y que además no tiene pues tiene muchas carencias y muchos excesos, como lo he señalado. De entrada, presidente, yo también me sumo a la observación del regidor Carlos Montiel de la premura y de la necesidad de poder subsanar todas estas deficiencias y estos excesos que tiene el propio dictamen, tanto de forma como de fondo. Por lo tanto, si en estas condiciones hay que votar, no cuento con condiciones para poder emitir un voto, porque no sería un voto responsable. Entonces, si bien en estas condiciones me estaría absteniendo, pero pues confío en que se continúe con el diálogo, nos llevemos tareas, se pueda reformar y replantear este documento y entonces ya podamos estarnos sumando. ¿Por qué? Porque eso sí, en lo que sí coincidimos de manera contundente es en el interés de generar paz, tranquilidad social. Y si es a través de la justicia cívica, lo haremos, ¿sí? Habla incluso de la justicia cívica y dice, mediante medidas no punitivas, la justicia cívica no debe ser punitiva. Pues entonces vamos a quitar ahora la privación de libertad y vamos a quitar las multas. Nos está cambiando completamente el concepto de justicia cívica. Eso es gravísimo, porque entonces pues nos vamos a convertir en los profesores del colegio nada más. Oigan, ya no se porten mal. Pues por supuesto que tiene que haber medidas punitivas, incluso para faltas administrativas, para que realmente haya un replanteamiento de la conducta social. Entonces, pues esta es mi postura, presidente, y pues me gustaría saber la opinión de la sindicatura para ver si realmente no entendí o cómo podemos modificar todas estos excesos jurídicos que tiene. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Si no, no sé si cabe solicitar la opinión de la sindicatura, que nos la pudieran hacer llegar, o si quiere comentar algo, ¿no? Ok. Si no, que nos la hagan llegar, sí, pero si no viene, no, sí se va a votar hoy. Entonces, bueno, no, porque se vota aquí en comisiones, lleva un proceso y luego se vota en cabildo. Sí, pero también no se puede obligar a hablar a nadie. Si considera la sindicatura eso y si no, que nos haga llegar. No, sí tengo que señalar un Sí. detalle. Las atribuciones de la sindicatura sí está, primero, la defensa de la legalidad en toda la actuación del ayuntamiento. Y dos, su participación en las comisiones. Y no es que los obliguemos, por supuesto, de ninguna manera, pero es que sí hagan ejercicio, es un ejercicio de las obligaciones que tienen. Pero, y más que eso, es una orientación que nos puede dar, porque si se va a votar y si nadie me va a decir que no tengo razón o que no tenemos razón, porque es un análisis que hicimos como equipos conjunto, que no tenemos razón en esto, díganme por favor en qué no tenemos razón. Pero si así nada más planteamos esto y ahorita va a venir un mayoriteo, pues ok, lo acatamos. Sí. Nada más que, regidor, presidente, yo sí sugiero que seamos muy responsables, porque esto de estar pasando votaciones fast track y por instrucciones superiores, como lo hemos visto en el Congreso Federal, me parece muy irresponsable. Somos regidores, somos representantes sociales y como representantes sociales nuestra obligación es cuidar a la ciudadanía, cuidar al ayuntamiento, cuidar al propio presidente y sus funciones, ¿sí? Y por parte de la sindicatura, ser responsables de la legalidad de todos los actos del ayuntamiento. Por eso es muy importante escuchar la opinión jurídica. Gracias. Claro que sí. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Muy bien. Sí, adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos y todos. De entrada, creo que es muy importante hablar sobre la naturaleza de esos consejos de paz y justicia cívica. El artículo primero creo que tiene que regir propiamente el resto del documento. Le voy a dar lectura a la parte conducente que creo que es muy importante tenerlo claro. Los consejos de paz y justicia cívica del municipio de Puebla fungirán para promover la articulación, vinculación, participación y cooperación de los tres niveles de gobierno y la ciudadanía, en concordancia con sus responsabilidades para reducir los factores de riesgo y fortalecer los factores protectores en los niveles individual, familiar, comunitario y social.
De esta forma, se advierte que esos consejos de paz sin duda es una política pública que viene de la federación. Desde luego los estados están haciendo lo propio y nos corresponde a los ayuntamientos implementarlos. Sí hay algunos aspectos que considero importantes salvaguardar y vigilar que no se en este ejercicio de coordinación con los otros órdenes de gobierno, no nos extralimitemos o haya alguna invasión de atribuciones. Efectivamente, dentro de los puntos que toca el documento, es la aprobación de políticas públicas, incluso se señala el ejercicio de recursos públicos y hay algunas atribuciones incluso en concreto para la sindicatura, que es realizar gestiones para allegarse para efectos de la operación del Consejo, de recursos públicos e incluso privados. Lo cierto es que las políticas públicas tienen que ser aprobadas por un órgano supremo de gobierno, que en este caso es el Cabildo. Hay una posibilidad de coordinación efectivamente a través de esos consejos de paz, donde la integración de esos consejos es precisamente generar propuestas que permitan en su momento tomar una decisión adecuada sobre esas políticas públicas que tendrán que tener una programación. Seguramente el INPLAN tendrá alguna intervención para la ejecución de esas políticas públicas y en particular sí considero que bueno, la sindicatura considera que es muy importante que estos consejos sirvan como esos órganos consultivos de apoyo, de coordinación interinstitucional con los otros niveles de gobierno. Y al final hay algo muy importante que es precisamente que cada uno tendrá que hacer lo que le corresponde. Entiendo que es un modelo a seguir, que es muy valioso sin duda. Sin dudas también será muy valioso el poder realizar los ajustes correspondientes, por ejemplo, para diseñar el plan municipal de la construcción de paz y reconstrucción del tejido social y justicia cívica. Tendrá que tomarse en cuenta la opinión de los integrantes del consejo, pero eventualmente debería aprobarse por el Cabildo Municipal a efecto de que esas políticas públicas sean efectivamente aprobadas por el órgano colegiado máximo de ese ayuntamiento, que es el ayuntamiento y los integrantes del cabildo. Ahora bien, por cuanto hace a las atribuciones que trae cada uno de los integrantes, bueno, el presidente es claro que preside el comité, la secretaria ejecutiva del consejo, que corresponde a la persona titular de la sindicatura municipal, el artículo 17, que seguramente ahora se recorre al 18, habla en concreto de gestionar recursos públicos o privados, que es lo que comentaba previamente. Eso realmente tendrá que tener una programación y al final tendrá que haber recursos asignados para las políticas públicas que se implementen. También le confiere a la Secretaría Técnica del Consejo la elaboración del plan municipal. Este plan municipal sería importante cuidar que no choque con el plan municipal de desarrollo y efectivamente que pueda ser cumplido en sus términos, que esté alineado efectivamente, regidora. Por otra parte, tenemos algunas observaciones con relación a la integración y a la forma de funcionamiento. Por ejemplo, se habla efectivamente de los diagnósticos participativos y el diseño estratégico, establecen algunas temporalidades que se entiende que son propuestas que cada municipio podrá ajustar de acuerdo a su operación interna. En la mayoría de los puntos, a partir del artículo 35, señala como sugerencia 3 meses, pero la implementación dependerá de la operatividad que tenga dentro de cada municipio. Algunos términos que sí es importante armonizar, como el tema de la Secretaría de Seguridad Municipal. Aquí tenemos la Secretaría de Seguridad Ciudadana, probablemente ya se haya hecho el ajuste correspondiente. Las áreas que dependen por cuanto hace a los juzgados cívicos, señala de forma abierta las áreas encargadas de la justicia cívica, armonizándolo con la normativa actual, la ley orgánica municipal, el reglamento de sindicatura y el Coremún. Tendría que ser la Dirección de Juzgados de Justicia Cívica. Y por el punto que nos comparte también la regidora Rubarrena, es importante señalar que efectivamente la justicia administrativa cívica es justicia administrativa, pero al final es justicia, requiere de mecanismos coercitivos, pero también cabe la posibilidad de la justicia restaurativa, que, digo, voy a poner un ejemplo un poco sencillo tal vez, pero en lugar de que una persona se le imponga como sanción 8 horas
encontrarse justamente detenida en los juzgados cívicos, salvaguardando sus derechos, etcétera, pues a lo mejor esas mismas 8 horas, si la conducta derivó a lo mejor de beber bebidas embriagantes en la vía pública, si se hace un análisis de qué genera la conducta y tal vez tenga alguna situación de alcoholismo, bueno, esas mismas 8 horas, por poner un ejemplo, podrá ser a través de Alcohólicos Anónimos, donde tendrá que justificar su presencia en las sesiones y tal vez con esas mismas 8 horas que hubiera permanecido detenido, podamos eventualmente generar un cambio en esa persona que se le permita reintegrarse al tejido social. Es una alternativa la justicia restaurativa a la justicia punitiva. Al final, los mecanismos coercitivos deben existir, como bien lo señala la regidora, pero también existe esta alternativa para poder generar mecanismos de atención a esas problemáticas. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Le pido también al director jurídico de la Secretaría General de Gobierno, trae una pequeña presentación para que lo podamos explicar mejor. Si le pueden pasar el micrófono, por favor. Muy buenas tardes, regidores, compañeros directores, personal de apoyo. En concordancia con la Federación y lo que nos marca la doctora Claudia Sheinbaum en su agenda, se promueven los Consejos Estatal de Paz y Justicia Cívica y Consejos Municipales de Paz y Justicia Cívica, mismos que viene de la Secretaría de Gobernación Federal, los consejos estatales, presidente honorario, secretario ejecutivo, técnico, 217 consejos municipales de paz y a su vez 787 comités de paz, ¿no? Les vamos a compartir esta presentación para no extendernos tanto, señor presidente. Prácticamente las metas o lo que buscamos en la capital es un esquema de 100 comités para la capital. Diagnóstico es la identificación de polígonos de alta incidencia delictiva, identificación de puntos de reconstrucción de tejido social y comunitario, identificación de espacios públicos susceptibles para intervención comunitaria e identificación de puntos de vulnerabilidad para las mujeres. Como bien se dan cuenta, en nuestra línea del tiempo, en estos momentos nos encontramos la aprobación del reglamento en los consejos municipales, para posteriormente la toma de protesta del Consejo Estatal y a su vez la toma de protesta de los consejos municipales. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que desee hacer uso de la palabra en esta ronda? Adelante, regidora Arrubarrena. Gracias, muchas gracias, presidente. Pues gracias a quienes nos ayudaron exponiendo. No dudamos, de ninguna manera dudamos, que los fines son nobles, ¿sí? Los fines son nobles, todos queremos la justicia, todos queremos la paz, todos queremos la armonía social, la reconstrucción del tejido social, pero no podemos justificar un fin noble pasando por encima de la legalidad. Bueno, desgraciadamente, mi formación es respetar la legalidad, ¿sí? A pesar de que el fin sea noble. Hay que buscar la alternativa para que con legalidad busquemos los mismos fines. Por supuesto que existe. Entonces, agradezco mucho la exposición del director Chevalier, que por supuesto nos convencen, ¿no? Los fines nos convencen, pero tenemos que buscar el mecanismo para no rebasar la legalidad. Por la exposición también del director consultivo, por lo que entendí, entonces vamos a tener 2 planes municipales de desarrollo, uno del ayuntamiento y otro del consejo. Vamos a ver cómo los vinculamos. En el tema de ejercicio de recursos, vamos a ver cómo los vinculamos. Pero nada de eso dice el dictamen. Y ya no hablemos del tema de justicia restaurativa, que no lo explica el dictamen y que todo esto son interpretaciones que desde la óptica de la buena fe que tiene el director Álvaro, las compartimos, pero como no lo dice, se queda sujeto a la interpretación de quien lo quiere interpretar y no sabemos si nosotros vamos a seguir aquí para seguirlo interpretando con esta buena óptica. Entonces, finalmente, todo tiene que quedar perfectamente establecido, como sería, por ejemplo, la propia creación del consejo. En ningún lado habla de la creación del consejo. Estamos asumiendo que ya existe y el dictamen habla solamente de un reglamento.
en qué momento se va a hacer previamente, se va a preparar el dictamen para crear el consejo y vincularlo con consejos que no sean fantasmas o que no sean de intención, como es el estatal. Por favor, nos vincularemos con el consejo cuando ya esté creado un consejo estatal. Y no escuché, perdón, director Álvaro, me gustaría saber la opinión jurídica, ¿sí?, en los puntos que específicamente señalé como conflicto de constitucionalidad. ¿Qué opina la sindicatura de los puntos específicos que señalé como inconstitucionales? Los enumeré todos, los fui diciendo, fui muy reiterativa, abusé de la palabra, pero precisamente quiero conocer la opinión jurídica de las áreas jurídicas, tanto de Secretaría de Ayuntamiento, de la sindicatura, de la propia Secretaría de Gobernación, en relación a los puntos que específicamente señalé como inconstitucionales, porque vuelvo al tema, para someterlo a votación, primero díganme qué es lo que estoy diciendo, primero díganme que no es verdad que haya inconstitucionalidad, porque entonces, ¿cómo vamos a someter a votación algo que ni siquiera se ha discutido o, por favor, o simplemente que se va a votar aún sabiendo que sí hay inconstitucionalidades? Insisto, seamos muy responsables con el ejercicio de nuestro cargo, por favor. Gracias, regidora. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Ah, no. Sí, porque digo, también la pregunta sería, ¿va a haber dos, digo, entre todas las múltiples preguntas que hay, ¿va a haber dos planes municipales de desarrollo? ¿Hay inconstitucionalidad en esto? Sí, lo vamos a estar alineando todo al plan de desarrollo. Sería cuestión nada más de cambiar una palabra, agregarla, como dijo la regidora y como dijo el licenciado Álvaro, vamos a hacerlo. O sea, hay un plan general. Podemos estar desde arriba, después el estatal y nosotros también. Todo tiene que estar conforme a, para que no nos vayamos por la tangente. Pero yo entendí que siempre y cuando no violentando las normas, porque si no va a salir como lo de si se calean o no los árboles, A ver, después lo aprueban. Perdón, antes ¿sí? de continuar, no suple ningún plan municipal. No sé de dónde salió esa idea ni Bueno. nada. Es un consejo consultivo Sí. como el que se está aprobando en los 2.500 municipios del país. A ver, adelante con tu participación. Perdón, le toca la participación a la regidora. Gracias, regidores. Es que sí es importante porque, a ver, esto es una sesión pública y me parece que pues no es justo desinformar a la ciudadanía con términos que sencillamente no van en la mesa o no van dentro de este plan. Es necesario hacer un consejo de este tipo. ¿Por qué? Porque fortalece una estrategia nacional de seguridad. La seguridad desde el ámbito punitivo existe, existirá, ha existido. No estamos inventando nada, pero es necesario reforzar porque ya nos dimos cuenta de los números que tenemos hoy. Y asesores, por favor, con más responsabilidad, asesórennos. No nos impongan sus criterios, porque eso no ayuda en una mesa. O sea, de verdad es la invitación para los asesores, porque de repente como que nos echan a andar, y no a mí, pero quiero decir, soy regidora, también represento a mis compañeros, y no sirve de nada tergiversar. No se puede Si no se va a transmitir y se determina que no se transmite, declaremos privada la sesión. Sí, se tiene que, y de todos modos se está grabando. Entonces esperamos a que se transmita para poder continuar. Ok, vaya, meramente es, ya perdí el hilo, pero a ver, para eso son estas sesiones y con todo respeto lo digo a mis compañeros regidores, la visión progresista de la seguridad hoy por hoy es la prevención, es la participación social y es la ciudadanización de la seguridad. Entonces, aquí no hay vuelta de hoja en el sentido de no podemos ir un paso atrás, al contrario, necesitamos ir un paso adelante. Y si estos consejos ciudadanos
estos consejos que se van a fortalecer a partir de la ciudadanía, de la mano con las autoridades, siempre va a ser para bien del municipio, que es donde están los problemas más graves, pero también es donde están y se gestan las soluciones. Gracias. Gracias, regidora Lupita Arrubarrena. Perdón, nada más, ¿ya se está viendo el tema de la transmisión? Ya está, gracias. Gracias, presidente. A ver, quiero insistir, el objetivo noble, la necesidad de tener más factores que generen paz, tranquilidad, terminen con la violencia, reconstruyan el tejido social, está perfectamente claro. En ningún momento lo estamos poniendo en duda. Lo que sí quiero decir es que no respetar el Estado de Derecho, eso sí es dar un paso atrás, ¿sí? Un paso atrás es no respetar la legalidad y la constitucionalidad. Bueno, tantas reformas constitucionales que están aprobando en el legislativo federal y nosotros seguimos violentando la Constitución y todo el país, porque entiendo que este es un formato que se pasó para todo el país. Oigan, no podemos pasar por encima de la autonomía municipal. Ya no quiero ni decirlo, no vayan en la federación a reformar el 115 constitucional para acabar con la autonomía, porque todo lo que tenga autonomía parece que duele. Todos los organismos autónomos están desapareciendo y nos quedan los municipios. Tenemos que defender la autonomía municipal. Entonces, mi pregunta fue, díganme, por favor, quién es responsable de vigilar la legalidad del municipio, que es la sindicatura. Díganme, estás mal, no hay inconstitucionalidad, no hay conflicto jurídico, no hay ilegalidad. Díganmelo y justifiquémoslo para que entonces incluso podamos votar desde este momento. Regidora, coincido al 100 en la necesidad. En lo que no coincido es en atropellar el Estado de Derecho por una urgencia o una necesidad de constituir algo que está siendo inconstitucional. Por favor. Muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Adelante, regidor Montiel. Yo solamente cuestionar, es decir, insisto, me parece que ya lo dijo la regidora Arrubarrena, por supuesto que estamos a favor, por supuesto que si es a través de los consejos estatales y municipales de justicia y paz, bienvenidos, pero hagamos las cosas bien. Yo pregunto con toda honestidad a los regidores integrantes de esta comisión, ¿de verdad leyeron todo el dictamen? ¿Están de acuerdo con lo que se presenta como reglamento? ¿Están conscientes de lo que están aprobando? La verdad es que no hay tiempo, no hubo el tiempo necesario para hacer este análisis de fondo. Lo único que estamos planteando es hagamos las cosas bien, como se hizo con la normatividad para el ejercicio del gasto en la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Y a ver, el abogado Álvaro Villar señaló algunas cosas. Me parece que con las poquitas cosas que señaló son argumentos más que suficientes para que hagamos y convoque, presidente, a una mesa de trabajo y podamos adecuar esto que es un machote que se repartió en los 2.500 municipios del territorio nacional, adecuarlo a las necesidades que tiene nuestro municipio para poder generar un documento, una normativa acorde a las necesidades del municipio en sintonía con lo que ha planteado la presidenta Claudia Sheinbaum. Eso es lo que estamos planteando, si no es ir en contra, es hagamos las cosas bien, hagamos que verdaderamente el reglamento que se está planteando sea de acuerdo a las necesidades del municipio de Puebla y no porque viene de arriba aprobemos por aprobar sin leer, sin analizar, sin aportar y sin discutir. Sería mi comentario, es cuanto. Adelante, regidora Georgina. Regidor, es que, digo, con todo respeto, pero no sé si la percepción de usted sea que esto, y sí, llegó hace un par de horas tal vez, pero la estrategia nacional no tiene un par de horas, ni fue ayer. Y la estrategia nacional de seguridad, de donde se desprenden este tipo de documentos o de visiones, como lo dije hace un momento, pues no es novedad tampoco. Entonces, no estamos siendo irresponsables en el planteamiento o en el análisis de una propuesta. Al contrario,
esto es parte de un trabajo que además va a seguir, ¿eh? O sea, digo, esto es uno de los tantos propuestas que van a seguir, y no porque aprobemos o nosotros estemos de acuerdo en aprobar una acción de este tipo, es que esté mal o mal planteada o mal pensada o a bote pronto, no, digo, no es así. Gracias, regidor Carlos Montiel. Gracias. Sí, insistirle, regidora, insistirle que estamos de acuerdo en la estrategia y estamos de acuerdo en la legalidad, si no estamos diciendo lo contrario, pero me parece que este documento no está acorde a la estrategia planteada, a la legalidad y a lo que requiere el municipio. Y lo que estamos planteando es que esta normatividad que hoy se está discutiendo se adecue a las necesidades del municipio y a la legalidad. Es cuando. Gracias, regidora Lupita Robarrena y regidor Leobardo Rodríguez. Gracias. Volvemos a hablar de lo mismo. Estamos redundando y estamos dando vueltas en círculo. Coincidimos. Existe un plan, una estrategia nacional que no conocemos, ¿eh? O sea, no conocemos a detalle. Acá nadie aquí en el municipio nos ha planteado, mucho menos de manera formal. Recuerden que todo lo que hacemos se llaman actos de autoridad, 14 y 16 constitucional. Todos los actos de autoridad deben estar fundados y motivados. Todos los actos de autoridad deben estar soportados legalmente. Oigo todas las opiniones para justificar que deben existir estos consejos. Estamos de acuerdo, es que no las hemos cuestionado, esas opiniones o esa necesidad de fortalecer, repito, la paz, etcétera. Nadie las ha cuestionado, pero no podemos pasar por encima de la legalidad. Y yo no he escuchado un solo argumento en el que me digan, no tienes razón en los puntos que señalaste como inconstitucionales de este dictamen. No he escuchado un solo argumento. Yo espero escucharlo de parte de la sindicatura porque es su obligación vigilar la legalidad de los actos de gobierno. Gracias. Regidor Leobardo. Yo me voy a permitir coincidir con varias observaciones que se han puesto sobre la mesa. Creo que algunas son válidas, pero sí diferir en el tema de fondo. A ver, creo que algunas cuestiones de forma se pueden atender o debieran atenderse. En el tema de la constitucionalidad, que suena muy grave, que pudiéramos estar votando un documento en el cual estuviéramos excediendo las facultades constitucionales del 115 particularmente. A ver, primero, ¿a qué me refiero con es un tema de forma? El documento, el reglamento de operación del funcionamiento del Consejo de Paz y Justicia Cívica, ahí coincido con la regidora Robarrena, creo que tendríamos que incluir un artículo transitorio en alguna parte, la creación del Consejo, ¿no? Tendría que venir acompañados, eso sí coincido que tendría que venir acompañada esta parte de la creación del Consejo para que evidentemente tengamos un reglamento. Segundo, los alcances del Consejo están muy claros, insisto, creo que es un tema de forma con algunas atribuciones que generan esta confusión, pero es un tema de acompañamiento. Es más, incluso me atrevería yo a proponer puntualmente la eliminación de uno de los alcances del Consejo que tiene que ver con la implementación de políticas públicas, pero sí puede diseñar políticas públicas, sí puede proponer, ¿no? Ahora, en cuanto a la determinación de los recursos, y aquí va mi argumento, y no sé si tal vez estoy equivocado, pero lo quiero plantear, y tal vez ahí sí la sindicatura nos puede ayudar. El presidente del Consejo es el presidente municipal constitucional que tiene las atribuciones conferidas en la propia Constitución. La secretaria del Consejo es la persona titular de la sindicatura municipal que también tiene atribuciones constitucionalmente conferidas. La tercera persona integrante en orden de importancia del Consejo es el secretario de Seguridad Ciudadana, que también tiene atribuciones constitucionales y de ley orgánica perfectamente determinadas, y los demás integrantes, miembros de la sociedad civil, con la finalidad de darle cuerpo y escucha a estos sectores. Digamos, las atribuciones constitucionales están depositadas en los integrantes de este consejo. No estamos creando un consejo ciudadano al cual estamos delegando las atribuciones constitucionales. Por eso creo que es un tema de forma más que de fondo. Entiendo lo que comenta la regidora Robarrena en el sentido de sobrepasar algunas funciones. Pero el artículo 118 del propio reglamento también es muy claro decir el límite de atribuciones y principio de no suplantación. En ningún caso el Consejo podrá ejercer funciones de autoridad en materia de sanción, supervisión y ejecución de medidas cívicas
Su rol será estrictamente acompañamiento, articulación, promoción y apoyo estratégico para propiciar condiciones sociales y comunitarias que favorezcan la implementación integral, restaurativa y pedagógica del modelo de justicia cívica conforme a las disposiciones jurídicas vigentes, porque de hecho, a ver, y creo que el gran conflicto es justamente que, bueno, pues, creo que nos fuimos enfocando en las prioridades que tenemos cada uno en la revisión de los documentos, porque es un documento vasto, pero sí se incluyen las medidas de justicia restaurativa. O sea, sí hay, están incluidas en el propio documento. Entonces, resumiendo un poco el tema, me permito coincidir en varias de las observaciones que se han hecho de forma. Creo que hay que corregirlas para evitar alguna confusión en la implementación misma. No así en el fondo. A ver, la constitucionalidad del Consejo en cuanto a las atribuciones conferidas en los 3 integrantes incluso de directivas que mandata el propio reglamento, están tanto en el presidente municipal como cabildo se las delegamos, la sindicatura municipal, es a quien corre cargo el tema de la justicia restaurativa y de la justicia punitiva que se ha planteado aquí, y el secretario de Seguridad Ciudadana que evidentemente es el encargado del tema en el municipio. Se ha dicho también acá, es perfectible el reglamento, por supuesto que es perfectible, pero yo no encuentro esta parte de inconstitucional que nos impediría avanzar en el asunto. Yo no lo advierto, tal estoy equivocado, también me permitiría pedir la opinión jurídica, yo no soy abogado, pero digamos en cuanto a mi entendimiento como regidores, las 3 personas más importantes contenedoras de facultades en esta materia forman parte del consejo directivo del consejo que se está planteando. Las demás observaciones creo que son pertinentes por parte de la regidora Rubarena y que no deberíamos obviar su atención, pero bueno, lo pongo sobre la discusión. Gracias, regidora Lupita Arrubarrena. Muchas gracias por su intervención, regidor Leo, y coincido en que al no ser abogado, hay situaciones que tienen que ser de técnica jurídica un poco más precisa. Y también reconozco su gran labor por darle una salida digna a estos puntos inconstitucionales que nadie me quiere señalar que no tengo razón. Pero sí le quiero decir una cosa. Primero, en ningún momento he dicho que el Consejo sea inconstitucional, ¿eh? Y entonces es volver a lo mismo que comentábamos ahorita con la regidora Gina. Coincidimos en el objetivo, coincidimos en la forma, pero no coincidimos en el objetivo, pero no en la forma. ¿Por qué? Porque atropellamos el Estado de Derecho. Entonces, el Consejo no es inconstitucional, lo inconstitucional son algunas atribuciones que rebasan a las atribuciones del propio ayuntamiento o al menos entran en disputa porque pues la Constitución y la ley orgánica dicen que son del ayuntamiento y pues aquí este reglamento dice que son del Consejo. No coincido en que estando el presidente, la síndica y demás funcionarios haga que ya sean atribuciones del presidente. ¿Por qué? Porque es un consejo democrático. En primera, no sabemos de qué tamaño va a ser, ¿eh? En ningún lado dice hasta qué tamaño puede llegar a tener. Y 2, pues las decisiones se van a tomar por mayoría. Todos tienen voz y voto. Entonces, el presidente será presidente y ¿a quién le va a hacer caso? ¿A sus atribuciones de constitución y de ley orgánica? ¿O le va a hacer caso a la votación del consejo? ¿Se va a volver antidemocrático? No se justifica de ninguna manera que sean servidores públicos quienes lo encabecen. ¿Por qué? Porque las decisiones están supeditadas a una votación democrática que debe haber dentro de un consejo que desconocemos el número de integrantes que puede llegar a tener, como si son poquitos o son muchos. De todas formas, democráticamente tendrá que acatar las resoluciones del consejo. Por eso es tan grave saber qué facultades y qué atribuciones le vamos a dar al consejo que va a instruir al presidente o al área ejecutiva de la propia comisión a trabajar, que inconstitucionalmente pareciera que le van a dar instrucciones a las propias áreas ejecutivas del ayuntamiento, cuando por constitución y por ley orgánica, artículo 91, determina que el jefe de gabinete y de la administración pública es el presidente municipal. Por eso digo, no es solamente las atribuciones del ayuntamiento, tampoco pueden pasar por encima de las atribuciones del propio presidente municipal. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿sí? Y lo demás, pues todo esto, como bien lo dije ahorita, yo reconozco su esfuerzo por dar una interpretación que salve el tema. Son interpretaciones y no podemos dejar un documento normativo que regula
una actividad tan importante, no lo podemos dejar sujeto a interpretaciones o como ahorita decía el director Álvaro, bueno, es que se entiende esto o no, no podemos dejarlo. Con el tema de justicia cívica que da acompañamiento, es con el único que determina que es para acompañamiento, pero para lo que es diseño de políticas públicas, ejercicio de instrucciones para el ejercicio del recurso y demás, no quedan a la interpretación. Leamos el artículo 10 o 11, como quieran que se llame ahora, ahí está dándole esa atribución que sí es inconstitucional. Se los pido antes de votar, sé que va a haber aquí aplanadora. Lo único que pido es escuchar un argumento en el que me digan que no tenemos razón en los puntos que se señalaron como inconstitucionales. Gracias. Muchas gracias. No habiendo quien más haga uso de la palabra, procedo a someter a votación perdón, ya estamos ya terminaron su uso de la palabra, regidora, en virtud del cual se aprueba el reglamento incorporando las modificaciones del artículo 2, el glosario en el artículo 2, cambiar términos en el artículo 28, así como para ajustar las denominaciones, procedimientos y normativas aplicables. De acuerdo se les circuló ahorita el documento al inicio, de los artículos 5, 10, 14, 21, 47, 50, 54, 55, 56 y 80, así como la eliminación del artículo 120 y la inclusión del transitorio para la instalación del consejo en un lapso de 90 días, que es como se planteó aquí. Entonces, teniendo en cuenta el dictamen con las modificaciones antes planteadas del reglamento de operación y funcionamiento del Consejo de Paz y Justicia Cívica del municipio de Puebla, quienes estén por su aprobación, por favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. ¿En contra? ¿En abstención? Con 4 votos a favor y una abstención, queda aprobado el dictamen por mayoría. Concluido el desahogo del orden del día, procedemos al cierre de la sesión. Siendo las 13:22 del 22 de julio de 2025, se declara cerrada la presente sesión. Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos y gracias por su presencia.